El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Anden, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De nuevo, un saludo para todas, para todos en este día. Desde esta casa oramos por sus necesidades e intenciones y los invitamos a hacer lo mismo. Oremos los unos por los otros, apoyándonos mutuamente con la oración. Seguimos leyendo esta historia tomada del libro del Génesis, la historia de Abraham, que marca los comienzos de la formación del pueblo de Israel y marca los comienzos de la historia de salvación escrita en la Biblia desde el comienzo en este libro maravilloso del Génesis. Y hemos venido encontrándonos con Abraham, un hombre sencillo, un hombre de fe, un hombre que a pesar de su edad, como lo hemos leído en los días anteriores, dejó su casa y emprendió una aventura, porque Dios lo ha llamado para que dejara su casa, su tierra, y emprendiera este viaje para formar un pueblo, consolidar un pueblo donde más tarde nacería el Salvador. Y nos ha quedado claro a lo largo de estas 2 semanas que hemos venido leyendo esta historia, la fe de Abraham, la confianza en Dios, la absoluta confianza en Dios, que a pesar de su vejez no tiene reparos en emprender la misión que Dios le ha encomendado. Y hoy en la narración nos encontramos ya con un episodio casi terminando la historia de Abraham, ya él un poco mayor, y hoy nos encontramos con la muerte de quien fuera su compañera de vida, de Sara. Y Abraham quiere asegurarse que su mujer sea sepultada en esa tierra nueva. No quiere volver atrás, ni siquiera para llevar a su esposa a la tierra donde vivieron y nacieron. Quiere que ella encuentre una tumba en esa nueva tierra que los ha acogido y que ellos consideran ha sido un regalo de Dios. Por supuesto que la muerte de Sara les ha causado mucha tristeza a Abraham y a su hijo Isaac. Y entonces Abraham considera que es el momento oportuno para conseguirle una esposa a su hijo Isaac. Pero quiere que sea de otra tierra. No quiere que sea de ahí, de ese país donde están. Y por eso envía a uno de sus trabajadores, de sus empleados, para que vaya y consiga una esposa para su hijo. Y vemos al final de la historia que este empleado fue al territorio de Negev y le trajo una esposa, a Rebeca, la esposa, la nueva esposa, o mejor, la esposa de Isaac.
quien la acogió en la tienda, en su nueva casa. Vemos cómo Dios va escribiendo la historia de salvación con historias comunes y corrientes, historias familiares, historias comunes y corrientes. Esto nos enseña además que también cada uno de nosotros está construyendo, está escribiendo la historia de salvación. Nuestra vida toda, lo que hacemos, es historia de salvación. Y Dios se vale de nuestros acontecimientos familiares, personales, comunitarios, para ir haciendo su obra. Misteriosamente, Él va escribiendo la historia de salvación con lo que somos y tenemos. Qué bueno entonces hoy sentirnos protagonistas de esa historia, de una historia grande que comenzó con Abraham y que hoy continúa escribiéndose cada día en donde cada uno de nosotros está y en lo que hace. Ojalá que nuestra fe fuera la misma fe de Abraham y la confianza en Dios también se pareciera a la de este hombre que en medio de su enfermedad, en medio de su vejez, sigue manteniendo la confianza en el Señor. Y seguimos leyendo el Evangelio de Mateo. El texto de hoy está tomado del capítulo 9 y nos encontramos con un episodio muy sencillo. Jesús estaba llamando a sus discípulos y en este caso llamó a Mateo, un hombre que era cobrador de impuestos. No tenía muy buena fama, muy buena aceptación en el pueblo, porque representaba el poder, el imperio de Roma, que les cobraba impuestos, que los acosaba con sus impuestos. Y repito, no tenía muy buena fama entre la gente. Sin embargo, Jesús lo llama y quiere hacerlo su discípulo. Y dice el texto que él se levantó inmediatamente y organizó una comida para Jesús y sus discípulos. Y seguramente muchos habían también ahí en la celebración, en la reunión en casa de Mateo. Me parece que para nuestra oración y reflexión de hoy podíamos considerar esa disponibilidad de Mateo que acepta la invitación de Jesús. Se arriesga a seguirlo, a dejar su trabajo, que era un puesto de importancia, por seguir a un maestro. Lo arriesga todo por dejar a Jesús, por seguir a Jesús. Lo arriesga todo. Y vemos que eso causó malestar entre los fariseos. ¿Cómo es posible que este maestro coma en casa de pecadores? Y Jesús, escuchando lo que estos decían, le dijo: no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Anden, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. La iglesia es una comunidad de pecadores, no es una comunidad de santos. Al igual que Mateo, todos nosotros somos pecadores, limitados también con nuestros defectos, pero así nos ha llamado el Señor, así nos ha escogido, así nos ha hecho sus discípulos y quiere que con nuestras limitaciones, con lo que cada uno de nosotros es, pues sea constructor de ese reino nuevo, fundamentado en la misericordia, como nos insinúa el texto de hoy. Aquellos fariseos estaban acostumbrados a sacrificios, a ritos, y Jesús les dice: misericordia quiero y no sacrificios. Más misericordia, más amor, más tolerancia, más comprensión. Pues pidámosle al Señor que nos cure, que nos sane también a nosotros, que también somos enfermos, y que gracias por llamarnos y fijarse en cada uno de nosotros para ser sus discípulos a pesar de nuestras limitaciones y pecados. Qué bueno entonces que nos sentamos
hermanos, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras limitaciones, y que seamos capaces de aceptarnos mutuamente, a pesar, repito, de nuestros pecados, de nuestras deficiencias, a pesar de nuestras limitaciones. Así nos ha llamado el Señor y quiere que seamos sus discípulos.